Pero quiero ir por partes. Con lo cual, digamos, o sea, no tiene nada de irregularidad, nada irregular que pase en valijas. Digamos, están molestos porque le estamos afanando los choreos. Alta coimera, No hay que tomar esta choría. la mina es alta coimera, Tengo todo lo bueno de Karina, olvídate. alta coimera, La primera que yo no la esa mina es Karina. alta coimera. Hola a todos, bienvenidos a El Poeta y el Diván, un espacio de reflexión política sindical. Mi nombre es Javier de Fox y soy el centro half de la revolución. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario y psicoanalista y creo que nuestro público está esperando una explicación acerca de estos anteojos negros. ¿Qué le parece? Si procedemos a explicar. Pero Lenny volvió con el caballo cansado, pero más allá de eso, veo la columna anterior, la cual, de hace una semana, en la cual le dije que lo llamo a la limón a las 2 de la mañana. Sí. Porque mientras craneo cosas para el programa y... O sea que usted no solo tiene insomnio pensando en columnas para Paca Paca, como hicimos, sino también porque habla con la Limón sobre... Claro, hacemos Sí, videollamadas, Bien. bueno, hacemos sexting y esas cosas. Entonces, la cara... Ah, no, es cierto. No, es que, a ver, usted sabe que es un programa donde nosotros nos podemos expresar libremente. Usted quiere ventilar cuestiones que atañen a su intimidad. Bueno, la cosa es que está bueno, porque viste que si pusiera CQC, resumen de noticias. Nosotros siempre evitamos eso, hacer un resumen de noticias. Así es. Pero también mi sueño es tener un late night show, como lo tiene Bregolini. Mire usted, esperemos que nos vaya mejor, ¿no? Que al programa este de Mario. Sí, por lo menos ya llegamos a los 500 suscriptores. No sé si viste ya la promoción que hicimos, el videíto, en la cual sorteamos, acordate, Meli Antonopoulos, no sé cómo diablos se llama, ganó el libro que veníamos sorteando, que era El relato de un náufrago. Y lanzamos un nuevo sorteo, esta vez de Revolución y Foquismo de Guillermo Lora, en la cual vos podés participar. Sí, vos podés participar del sorteo tan solo haciendo un aporte de 1.000 pesos a canal.poeta Divan. Y entre todos los que hagan ese aporte, van a tener la posibilidad de ganar Revolución y Foquismo de edición R&R. Muy buen libro, que a mí personalmente me permitió... fui ganado del trotskismo. Mire usted, ¿lo perdonó a Lora ya por eso? Lora... No, porque ya... Pasa que en un momento uno ya deja de arrepentirse. Bueno, Lo cierto es que es un gran libro y convocamos acá a nuestro público a participar del sorteo. Canal.poeta Diván, 1.000 pesitos y ya estás participando. Y si Muy ponés 2.000, tenés doble chance de ganarte Revolución y Foquismo. Esto Muy es bien. el resumen de noticias de El Poeta y el Diván. Bien, ahora voy a recuperar mi vista. Sí. Claramente. Era demasiado, ya era demasiado. Por supuesto. Vamos a prender un pucho. Ahora nos convertimos en la gata. Usted con estas metamorfosis kafkianas realmente me va a generar una situación de mucha angustia. Y sabe que ya bastantes problemas tenemos en este país. ¿Para qué echarnos más tierra? Bueno, pero hablando justamente, Javier, de los problemas en este país, estamos en un contexto, una situación verdaderamente convulsiva, ¿no? Para el gobierno en materia política, Javier, en materia económica y en materia institucional. ¿Por qué institucional? Porque estamos asistiendo a un festival de actos de corrupción. Ah, sí. ¿No? Donde el gobierno que venía a combatir a la casta, en realidad se está perfeccionando, ¿no? En la casta corrupta. Pero acá hay un tema que, seguro que yo le había dicho que el que está detrás de todo era Lule Menem. Parece que efectivamente Lule Menem está acá. Fue un pronóstico, una caracterización hecha por el Poeta y el Diván. Mire, a usted le ganó Fantino un poquito antes, ¿Sí? porque no vio que Fantino trató de advertirle al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Lule Tucumán, cuando decía, ¿vio cuando alguien no es muy disimulado y le dice a un amigo, ¿viste? ¿Te parece que...? Y Fantino estaba, Lule Tucumán, escuchame, y le decía a Spagnolo, no te dejes usar porque estos tipos van en cualquier lado, puede pasar en tal o cual lugar, o Lule Tucumán. Qué raro que no citó Fenomenología del Espíritu, Fantino. Creo que siempre está citando que leyó este libro. Es un hombre letrado, ciertamente, pero bueno, se ve que ahí estaba más desesperado por avisarle a su pollo Spagnolo
que lo que finalmente pasó, ¿no? Porque, bueno, el gobierno, después de que se conocieron los audios donde el director de la Agencia Nacional de Discapacidad denunciaba coimas a las farmacéuticas, y no solo eso, Javier, denunciaba que las coimas iban directamente a manos de Karina Milei. Sí, sí. Es decir, que lo que se considera, ¿no?, el pilar fundamental, ¿no?, de este gobierno en materia de decisión política, decisiones últimas, porque siempre se ha dicho, ¿no?, el mismo Milei, el jefe no es otro más que su sacralizada hermana. Bueno, parece que finalmente tanto combate a la casta, tanto outsider que viene a renovar la política, a ver, no estamos más que ante una vulgaridad de coimas, de corrupciones y de escándalos mayúsculos. Que me parece que lo importante en esto es destacar un punto fundamental que tiene que ver también con la temática del programa que vamos a abordar hoy, que es esta idea, cuando nosotros caracterizamos el programa anterior, esta idea de el Estado como la democracia burguesa como en realidad la cobertura de una dictadura de clase. En este sentido, el Estado como tal lleva intrínsecamente la corrupción. En tanto, no solo en la división, usted que hacía esas cosas brillantes que dice usted en cuanto a que en el ámbito de la producción no hay democracia y hay una supuesta democracia en el ámbito... La separación tajante entre la política y la economía que el sistema jurídico burgués sostiene, ¿no? Relegando la propiedad privada, ¿no?, custodiada por un cuerpo de normas y leyes, a la economía, y en la esfera política, bueno, ¿no?, instituyendo derechos y libertades siempre y cuando no se vea afectada. Y en ese sentido es donde el Estado se privada. constituye como tal, y es intrínseco el estado de la corrupción en la base, a partir del mismo momento instante que existe esta división. Bueno, claro, eso que dices es importante, Javier, porque sin duda nosotros podemos leer ya desde el marxismo, ¿no?, sobre qué bases reales se edifica el Estado burgués dentro del capitalismo, que no es más que la letra jurídica para la explotación de una clase contra otra en aras de la sacralización, el cuidado, el resguardo de la propiedad privada, las libertades individuales, ¿no?, siempre y cuando se cumpla con las normas y leyes, para tener, ¿no?, todo lo que hace a, bueno, los rincones, ¿no?, de la economía, de las empresas, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa cuando eso, ¿no?, ya no puede ser lo suficientemente velado, ¿no?, o disimulado en una sociedad presuntamente democrática, y entonces quienes son los encargados de custodiar ese orden, como lo vienen siendo los partidos patronales en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, bueno, son los que en realidad hacen uso del Estado exclusivamente para sus intereses personales de camarilla y de su enriquecimiento directo, ¿no? Y que esto hay que darle la derecha al mileísmo porque en sí mismo, en su programa de campaña, abiertamente entendía el Estado como un negocio más, en la cuanto el Estado rompe, dificulta los negocios, entonces está tratando de, él mismo decía, es un topo dentro del Estado, no sé qué frase usaba. Pero soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, pero parece que este topo se encontró con un tope, ¿no? Pasamos del topo al tope y el problema ha sido que, bueno, no solo no ha venido a destruirlo, a combatirlo, sino que ha venido a utilizarlo, entre otras cosas, ¿no?, como decíamos, bueno, para que Karina seguramente pueda tener ropa más elegante, o bueno, o pase del pequeño emprendimiento de la repostería, quién sabe, a un gran negocio gastronómico, no lo sabemos. Lo cierto es que estamos, Javier, frente a un verdadero escándalo de corrupción, como se reveló a partir de los audios que se filtraron, donde... Y luego lo que está haciendo, están choreando de una manera... A mí me están desfalcando a la gente. El señor Spanuolo, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, dijo: a mí no me van a joder, yo tengo todos los audios de Karina, fue directamente contra Karina Milei. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Pero esto se enmarca además, Javier, en otra serie de situaciones, ¿no?, que vienen a seguir manchando el traje anticasta del gobierno, ¿no?, donde pudimos, vos recordarás hace poco, ¿no?, el caso también
del Banco Nación, ¿no? Donde se hicieron contratos millonarios, donde ahí parece que... Están metidos, están entocados todos. Menem, claro, ¿no? Los hermanos Menem están ahí, lo mismo con lo de Escaturice, y bueno, y seguramente se me está... Bueno, el caso Libra, ¿no? Es decir, el gobierno viene de escándalo en escándalo, caso Libra, Banco Nación, Escaturice, ahora lo de la Agencia Nacional de Discapacidad y las farmacéuticas, pero en solamente un año y medio, Javier. Claro, pero y en esto queremos destacarlo como una denuncia política, claramente, pero no para alimentar la expectativa de que es posible un Estado en el cual no haya corrupción. Porque ahora tenemos estos nombres, como mencionás, y en la época de Menem teníamos otro nombre, en la época de los Kirchner teníamos otros nombres, todo ligado a la corrupción, en tanto es algunos nombres persisten, Javier. Los Menem, el clan Menem todavía sigue, ¿no?, digitando desde los garfios los destinos del Estado. ¿Por qué queremos resaltar esto? Simplemente porque cuando hablamos de esta idea de que la corrupción es intrínseca al Estado capitalista, nos referimos a tratar de recordar, refutar la posibilidad de que vuelva a vivir, a tomar fuerza, a una corriente política que en los últimos 30, 35 años ha tenido una idea fuerte, que es esta idea de que es posible un capitalismo sin corrupción. Cuando el Estado, como ya decía el viejo Friedrich Engels, ¿no?, se divorcia cada vez más y más, da la impresión, ¿no?, constituye ese velo imaginario de divorciarse cada vez más y más de la sociedad y aparecer como ese ente autónomo, neutral por encima, ¿no?, de las clases sociales, de las diferencias en el orden económico y social, ¿no?, de la sociedad civil. Bueno, ahí con lo que nos encontramos es con ese aparato al que se le da rienda suelta, ¿no?, para regir más que los destinos de la sociedad, fundamentalmente los destinos de quienes lo conducen. Claramente. Ahí está el problema. Entonces esto, desde el marxismo, siempre nos obliga a reflexionar, ¿no?, lo que, como vos bien marcabas, cuál es el estatuto del Estado en la sociedad capitalista dividida, ¿no?, en las clases explotadoras y explotadas. Es decir, es una institución, Javier, que se arroga el monopolio de la fuerza, ¿no?, que está llena de privilegios por excelencia, porque eso también, Javier, digo, no solo no se ha revisado, ¿no?, el privilegio estructural que significa habitar un Estado, conducirlo, cobrar suculentas fortunas por eso, sino que el gobierno de Javier Milei lo que ha hecho es profundizar esa estructura. Recordemos, ¿no?, los sueldos de muchos de los... las dietas que se vienen aumentando de diputados y senadores, los sueldos de los funcionarios, ¿no?, que Milei hizo ascender como en un ascensor veloz, tipo Adorni y compañía, y todos estos actos de corrupción donde en definitiva lo que muestra es el fracaso absoluto de cualquier organismo de control, de cualquier función que fiscalice realmente lo que está sucediendo en discapacidad, en el Banco Nación, etcétera. Entonces, claro, uno podría preguntarse, ¿estos son desviaciones, excesos, ¿no? Así como se decía en la dictadura no hubo excesos? Javier, en la democracia, en esta democracia tampoco hay excesos. Porque ¿de qué se trataría acá? ¿De poner funcionarios honestos que controlen? Pero un momentito, es el Estado de conjunto el que no tiene el control político y social que debería subordinarse a quienes realmente protagonizan la producción, ¿no?, de la riqueza y que lleva a un país adelante, como es la clase trabajadora. Claro. Y ahí entra el primer desafío, o la primera necesidad de tener claridad en el punto, en la cual el Estado como Estado de clase no es un aparato vacío en el cual se le llena de contenido de acuerdo a las circunstancias, que así como no lo hace, no lo hizo el kirchnerismo, el nacionalismo pequeño burgués, no lo hace el liberalismo, tampoco es inviable que lo haga la izquierda, que es el programa revolucionaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que, lo hemos hablado en el programa anterior, donde la participación electoral, la obtención de recursos del Estado en función, o por lo menos supuestamente, de la construcción de un partido revolucionario, representa una presión social y económica muy fuerte, en la cual en los últimos 20 años, 10 años, 15 que lleva formado el Frente de Izquierda, también está sujeto a esta presión. Sí, lo decíamos en el último programa, de paso, por supuesto, recordamos, vean el programa anterior del Poeta del Diván, donde
comenzamos a desplegar este tema, más allá de, por supuesto, Javier, hacerlo en este contexto de vísperas electorales, ¿no? Como estamos ya muy próximos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que vos sabés es un termómetro político fundamental, sobre todo a la luz de estos escándalos y de los problemas económicos que hay, de los cuales ahora también vamos a decir algo. Digo, lo decimos en este contexto, pero también, como decís vos, no podemos dejar de marcar, bueno, ¿qué pasa con la izquierda, ¿no? En esta situación, en este proceso electoral, donde la izquierda hasta ahora no ha mostrado ni más ni menos, ¿no?, que una perspectiva superadora a los límites furiosos que encuentra la adaptación al parlamentarismo, ¿no? Es decir, diputados de izquierda por una oposición de izquierda, pero más allá de estar, como lo decíamos la vez pasada, ¿no?, constantemente presente en las calles, no existió por parte de la izquierda una acumulación de fuerzas políticas que le permita aglutinar, ¿no?, a la clase obrera, a los explotados, a los sectores más pauperizados, ¿no?, víctimas de este gobierno y de este plan económico, y decir, bueno, el Parlamento va a ser utilizado para lo que un marxista con todas las letras considera tribuna de denuncia, reorganización de los trabajadores para mostrar los límites insalvables que tiene la participación en este sistema electoral y parlamentario como está estructurado. Que tiene alcances incluso muy importantes, alcances negativos muy importantes. Voy a contar una anécdota de lo que pasó en una campaña electoral provincial de los últimos meses, sin mencionar la provincia, sin mencionar la fuente, que me parece muy descriptivo de los desafíos y las deformaciones que puede representar para la izquierda revolucionaria, para el FITU en particular, esta situación de esta presión frente a los recursos del Estado que va surgiendo. Vos y yo, si bien a veces hemos renegado, siempre entendimos la idea de la lucha política en las calles, con los afiches, las pegatinas y las mesas electorales de campaña, como una actividad militante que va curtiendo y nos permite refrendar el programa revolucionario de cara a la clase obrera. Pero cuando uno tiene recursos electorales, tiene que puede tomar una decisión. Muchachos, sigamos armando la brigada de pegatina, tomo 2, no tengo plata, tengo que poner el cuero nosotros, como nos curtimos nosotros, los que estamos detrás y delante de la cámara. O podemos decir, muchachos, y ahorrémonos esto. Paguémosle a un equipo profesional para que haga la pegatina. La tercerización. La tercerización. ¿Qué significa en la práctica? Que vos vas construyendo un partido sobre la base de recursos que incluso consigues del Estado y vas suprimiendo la educación militante de tu militancia, valga la redundancia, y vas entrando en una vorágine muy peligrosa para la izquierda, que creo que el FITU ha entrado en esa vorágine, que en parte explica, tomando el viejo adagio marxista que la existencia condiciona la conciencia, esta existencia de nuevos recursos novedosos para la izquierda en la última década está significando cierta problemática para la construcción propia de un partido que se reclame revolucionario. Sí, y el problema, Javier, es cuando además todo esa, ¿no?, lo que vos decís, bueno, esa entrega, esa tercerización de la actividad, esa dependencia, utilizar los recursos del Estado para suprimir la conciencia militante y dejarlo en manos, digamos, ¿no?, de un conchavo a otros para tecnificar la cuestión y, en fin, simplificar. El problema es que esa lógica se fue expandiendo, ¿no?, en el discurso, en la estética, en los spots, ¿no?, en el vaciamiento de contenidos programáticos, más allá de consignas y eslogan, con lo cual uno por principio puede estar de acuerdo. Se pudo observar eso a las claras en las últimas campañas, ¿no? Entonces yo creo que esto que vos bien denunciás en términos de la tercerización para la actividad militante y la dependencia del uso del Estado, también lleva a todo un envoltorio de una lógica, es el envoltorio de una lógica de construcción política, ¿no? Insisto, porque esto no es solamente le pago a otro para que afiche, es me vacíe de discurso, me vacíe de contenido, me vacíe de política. Y de actividad, ¿no? O sea, me parece que por ese lado va. Las campañas unipersonales, Javier. Yo no estoy en contra de que un candidato se promocione todo el tiempo con su nombre y apellido, votame a mí, pero han terminado siendo campañas exclusivamente. Veo como usted que está en el panel también de la literatura, del teatro, como si fueran actuaciones unipersonales, los llamados unipersonales. Sí. Bueno, a mí me da la impresión que la izquierda, entre otras cosas, en términos estéticos y discursivos, ha incurrido en ese caballito de batalla, ¿no? La figura unipersonal para el ingreso desesperado a la banca parlamentaria.
detrás de eso no podemos ver la presencia de los agentes reales, ¿no?, que deberían estar involucrados en el cambio de la sociedad, en la transformación revolucionaria. Esto debe tener sus grandes explicaciones. Creo que deberíamos avanzar un poquito en explicar estas cuestiones y las Pero escuchen, nos consecuencias. están diciendo que ya termina el bloque. Por eso. Yo acelero, No se acelere. Esto justamente vamos a es la tiranía del tiempo. Nosotros también estamos bajo las... En el segundo bloque hablamos de esto, ¿les parece? Por Hablamos de esto acá en el Puente del Diván. Acordate, canal.pota.diván para participar del sorteo y aportar esta patriada o esta obrerada que dimos a llamar el Puente del Diván. Think of all the animals you've ever heard about, like rhinoceroses and tigers, cats and mink. There are lots of funny animals in all this world, but have you ever seen a panther that is pink? Think! A panther that is positively pink. Well, here he is, the Pink Panther, the Pink Panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the Pink Panther, the rink-eating panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original panther, pink from head to toe. Yeah, he's the one and only truly original panther, Pink Panther from head to toe. En el litoral dicen tongo, en Buenos Aires cometa. El jefe es una señora, la reina de la opereta. Te digo bien tucumano, que dura tiene la jeta. Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. Seguimos acá en el Puente del Diván. Un programa que no le pusimos nombre, pero bueno, es la segunda parte de Dictadura, Democracia y el Parlamentarismo Burgués. Y acá, pensando en primer lugar esto, que no te olvides, canal de Revolución y Foquismo, aportando 1.000 pesitos a canal.poeta.diván, y si pones 2.000, tenés doble chance. Acordate. Sobre todo porque... Sobre todo porque no hay un mango, ¿no? No, sobre todo porque no queremos robar y caer preso como la del barro. Por la duda yo ya borré todos los audios. Che, ¿usted sería psicoanalista ahí de un penal de mujer ahí de 6? Mira la pregunta que me hace, por favor, volvamos al programa, ¿no? ¿La vio? En la serie En el Barro sí, pero no pensé en esa posibilidad que usted me dice. La vi simplemente para entretenerme. Ahora, qué sé yo, me parece una serie, es cierto. Entiendo las críticas que se le han hecho, comparto que hay mucho sesgo fantasioso hollywoodense, que más bien las reclusas padecen otra realidad, aunque bueno, también obviamente se muestran situaciones, ¿no? Asesinatos, bueno, en fin, toda una serie de cosas, pero con un sesgo muy hollywoodense, es cierto, y no es de la mejor calidad, ¿no? En muchos aspectos. Pero ¿qué quiere que le diga? Tampoco dura demasiado, no me acuerdo si son 8 episodios, se pasa rápido. Lo que no se pasa rápido es la crisis del gobierno y la crisis económica del gobierno. Ahí sí estamos en el barro. Justamente. Ahí sí estamos en el barro. Porque esto es importante recordarte a vos, querido suscriptor, suscriptora, aportista, sí, a canal.poeta.diván, en la cual el gobierno de Milei asumió en su contrato electoral con 2 pilares fundamentales. En primer lugar, bajar la inflación. Y en segundo lugar, luchar contra la casta que representaba la corrupción. Como te presentamos en el primer bloque, la corrupción se ha demostrado, por más que ella sí sea una guerra de carpetazos preelectorales y el reacomodamiento interno dentro del mileísmo, es una corrupción existente. No es posible carpetazos. Carpetazo no es inventar algo. Carpetazo es sacar a la luz algo que había una suerte de consenso dentro de, en este caso, el gobierno de Milei, un consenso de no sacar los trapitos al sol. Recordemos, Javier, el enfrentamiento que existe en el gobierno desde sus inicios, ¿no? Por un lado, Karina Milei y el clan Menem, y por el otro, las denominadas fuerzas del cielo, ¿no? Con Caputo
y sus secuaces. Que ya ¿no? tuvo en estas elecciones, Entonces, en la bueno, Fuerza del Cielo, Escaturice, tomá, Banco Nación, no, tomá, Escaturice, uy, ahora salta este audio contra Karina, uy, bueno, no sabemos de dónde va a salir el próximo tiro, el próximo carpetazo. Entonces, esto significa, Javier, que si hay una guerra... como usted dice civil- tiro, ¿se refiere a Santilli y a Ritondo? ¿Un tirito Ah, no? mira, el entrañable Pucho. El entrañable. Bueno, ahí van a tener que dar algunas explicaciones a los hinchas independientes, pero en realidad a toda la sociedad, ¿no? Claramente. Por los desfalcos que están Porque lo que haciendo- queda seguro es que no fue un incidente casual, Escúchenme. sino que fue un incidente en el marco electoral donde hay muchos nombrecitos Recordemos que- conocidos dando vuelta. Recordemos que la dirigencia independiente, ¿sí?, rechazó desde el 2023, que mantienen el rechazo hacia la policía, no quieren la policía en los alrededores, pero tampoco han hecho nada con la policía, con seguridad privada. Lo que pasó con el Independiente Universidad de Chile fue lisa y llanamente una zona liberada, ¿no? Y una entrega a los hinchas independientes hacia los barras, más allá de que después también la barra independiente, por supuesto, atacó y tuvo su salvajada, pero en realidad ahí hay una responsabilidad política indelegable de Grindetti, ¿no? Y del entrañable Pucho. No, y ahí yo le- de Pani con el señor Ritondo. Yo agregaría El un entrañable personaje ahí en esta... Pucho. Y la señora Bullrich, que sí, también en esta es ecuación agregaría un hincha personaje fanática. porque él tiene un tufillo a un método propio de la policía bonaerense. Y ahí entra nuestro querido candidato, el primer candidato a diputado, Bondarenko. Señor Bordanenko, algo así. donde, ¿no? si vos El recordás, comisario. hace ¿no? una semana que es un comisario retirado, pero que había hecho un asadito, como dijo la Bullrich, entre camaradas, tratando de armar algo en función de las próximas elecciones que se vienen dentro de días en la provincia de Buenos Aires, y que si la corrupción es vieja e intrínseca en el Estado argentino, también lo es tirarse muertos. Bueno, entonces, Javier, terrible, ¿no? Digo, en definitiva, la casta, la anticasta más casta que la casta, la anticasta más casta que la casta, está mostrando un festival de corrupción espantoso en un año y medio. Imagínate si estos tipos gobernaran, ¿no?, con esta lógica la misma cantidad de años que el menemismo. Bueno, van a superarlo, ya que Milei admira a Menem, pero dice que él podría ser todavía mejor gobierno. Claro, van a perfeccionar, si le das tiempo, se van a perfeccionar. Y después tenemos el tema económico, ¿no? Una Claro, inflación, el otro pilar. el otro pilar, digo, el primer pilar es, bueno, venimos a combatir la casta, la corrupción, ¿no? O hay un festival de corrupción y escándalos por todos lados, espantoso, terrible, y pues, caso Libra, bueno, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Los audios de español, etcétera. Y por otro lado, a ver qué pasa en materia económica, porque el gobierno está sufriendo, el gobierno y sobre todo todos nosotros los trabajadores estamos sufriendo los embates de una crisis económica muy grande, porque pensemos que si bien la inflación todavía se mantiene en niveles, ¿no?, ciertamente bajos, bueno, estamos frente a una economía colapsada, ¿no? Estamos frente a un gobierno que sigue apostando a la bicicleta financiera, al carry trade, que depende de Trump, del FMI, del JP Morgan ahora que lo perdonó, dijo, bueno, a ver, vuelvan a apostar un poco a la Argentina, pero un gobierno que no puede dar respuestas al crecimiento del desempleo, al retiro de capitales, como vimos en varias áreas, ¿no? A todo lo que pasa cotidianamente, ¿no?, en las familias argentinas, donde estamos viendo, Javier, ya no solo que no hay capacidad de ahorro ni nada, cae el consumo estrepitosamente en muchísimos rubros. Ahí hay que agregarle una decisión de hace una semana, 10 días, en la cual algunos han llamado un corralón de pesos. Bueno, sí, el aumento fenomenal de las tasas de interés que ordenó el gobierno para mantener un poco planchado el dólar, que la cosa vaya a pesos, pero claro, parece que había bajado la orden por parte de Caputo a los bancos, decir, no entreguen tanto dinero, una especie de corralito sin terminar de explicitar Claro. que era un corralito. Esto fue una señal de muchísima alerta, ¿no? Para los mercados, pero también para los... Bueno, pero ahí nuestro tienen querido sus ahorros. presidente, en su función de presidente de la nación, ha dado una explicación y una justificación al respecto. Hace una semana, hace unos días, ha dicho que no vienen las inversiones porque tienen miedo de cuál va a ser la decisión en octubre del electorado. Entonces, él entiende que no vengan las inversiones, muchachos, porque no sabe si el pueblo argentino se va a suicidar volviendo al populismo. Palabras más, palabras menos. Algo que oculta, interesante, porque oculta su propia línea política económica, que es esta idea de abrir las importaciones, que representa una destrucción de la fuerza de las empresas de la industria nacional, reemplazando
y esto es un debate que tuvimos en las redes, como iban reemplazando, básicamente abrir las importaciones es sacar las máquinas y abrir grandes locales vacíos donde vos metés y eso después queda en la Te doy nada. un dato. Una reconocidísima librería de Cava, la Autónoma de Buenos Aires, está volcándose a vender termos chinos. Porque hace rato que no se venden libros. Y uno dirá, bueno, el libro, un bien cultural, por supuesto, eso está en otro orden de necesidades. No, bueno, pero estamos hablando de caídas importantes del consumo. Lo que fueron las vacaciones de invierno, hace poco, bueno, tuvimos una ocupación hotelera y una baja en el turismo, una ocupación hotelera no muy reducida, una baja en el turismo muy significativa. Es decir, la economía viene en picada hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno no puede, lo que se entendía como el ordenamiento de la macro, está mostrando fisuras importantes. Claro. El superávit, ¿sí? En realidad lo que muchos economistas están diciendo es que no es tal, es un superávit dibujado a modo, si vos querés, del Indesco Moreno. Digo, es un superávit dibujado porque no se computa todo lo que realmente se debe de intereses de deuda, de capital, un gobierno que vive permanentemente el endeudamiento. Entonces no deja nada para la diversificación y el relanzamiento productivo de la economía, para la recuperación del empleo. No hay nada de eso. Los salarios están cada vez más caídos. Tuvimos nuevamente huelga universitaria. Sigue el conflicto en el Garrahan todavía. Y esto hay que decirlo también, Javier. El gobierno está en una importante, ¿no? En una importante crisis política en materia de las derrotas parlamentarias que tuvo. Recordemos, ¿no? Se sancionó finalmente en el Senado, ¿no? La ley de emergencia pediátrica, ¿sí? La ley de financiamiento universitario, se rechazaron muchos decretos de desregulación, liquidación del INTI, etcétera, y además, Javier, bueno, salió la ley de emergencia de discapacidad. Sí, y ¿no? Esto significaron derrotas políticas muy importantes para el gobierno en materia que es donde yo ahí le agrego una derrota política más. Más allá de lo de los jubilados, que No, eso sí, eso no salió, eso con alianza de los... Una derrota política más que tiene que ver con el grado de improvisación que tiene el elenco gobernante en su bloque, donde se ha formado un nuevo bloque, Marcela Pagano, con... Coherencia se llama, ¿no? Falta decir coherencia, por favor. Esto es una nueva ruptura que va horadando... Sí, hay un desgajamiento de la fuerza, mostrando que no estamos ante un elenco estable, preparado, como si tiene en su momento el kirchnerismo logró con toda esta serie de ex independientes de izquierda en su momento, o independientes activistas nacidos a la luz del 19 y 20 de diciembre del 2001 y todo ese proceso, que sí forma un nuevo elenco. En cambio, el mileísmo vino con una suerte de improvisación y juntó todo esto, que la propia, ya lo hemos hablado en otro programa, que la propia Janina Milei ha tratado de encolumnar detrás, diciendo esta idea de no se le puede decir que no al presidente, palabra menos, que ha tenido una nueva joyita en su incorporación, que es la de Virginia Gallardo. Por corriente. Y mostrando así esta cosa de cierta farandulización de la política que no es nueva igual. No es nueva, no es una neofarandulización, lo que pasa es que va cobrando ribetes cada vez más grotescos, ¿no, Javier? Porque bueno, esto de tocar es un punto importante, es decir que el gobierno, frente a esta brutal crisis económica y política, ¿no? Digo, las guerras civiles, los carpetazos, los actos de corrupción, las derrotas parlamentarias que tuvo, la alianza con algunos gobernadores que está en veremos, etcétera. Digo, frente a estas crisis políticas y económicas tan grandes que está atravesando, el gobierno, pues, Javier, profundiza, ¿no? La lógica de los outsiders, y parece que tenemos una oferta de personajes farandulescos y cosas por el estilo para estas elecciones, donde en poco tiempo se incrementaron estas filas, ¿no? Es decir, bueno, Virginia Gallardo, ¿no? Karen Reichard, vos recordás, ¿no? Me acuerdo del año 91, creo que salió en la etapa de Playboy. Claro. La etapa de Playboy, el año 91. Una fuente, ¿no? Me imagino, de fantasías, ¿no? Que despertaba. Sí, fantasías políticas, sobre todo. Estamos tan en desacuerdo, la gente de bien, sí, la gente de bien, como dije, y que a muchos también le molesta, 15 gente de bien, sí, gente de bien que no vivimos del gobierno, que pagamos los impuestos, que lo bancamos a ustedes, vagos, planeros. Bueno,
Ya que quieren, podríamos hacer como un muro de Berlín, ¿viste? Que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que le dé la migaja del gobierno, que los afanen, los insaurraldes, que miran cómo se van en yate unos y los otros se quedan en sus casillas. Hagamos una cosa así. Y del otro lado estemos el capitalismo, el que nos gusta crecer, el que nos gustan las grandes empresas. Hagamos una cosa así, el muro. No está mal, ¿eh? Un muro, un gran muro. Bueno, claro, usted tenía fantasías políticas en ese momento, está diciendo. Me acuerdo que había cerca Si usted pretende que le crea, yo le digo que sí. cerca del colegio católico donde iba había un kiosquero donde lo chamullamos, yo con mi amigo éramos un poquito más altos del resto, y sabía que éramos menores, pero bueno, liberalismo al fin, capitalismo, Mon Amour, nos vendía Claro, igual. usted hablaba de esos temas para comprar las revistas Claro. con estas chicas. Bueno, Mirá el programa político que tiene Karen sin duda usted ya era un hombre ilustrado precozmente. Pero bueno, yo estoy muy triste porque vio que le dije que tenía El kirchnerismo expectativas. tendría que haber resucitado la revista Libre. Ustedes los más viejitos se acuerdan de la revista Libre, que era como una versión argentina de la Playboy. Bueno, usted también se mete en un problema diciendo estas cosas. Pero bueno, yo le digo, ¿se acuerda? Yo tenía expectativas en la renovación de la política con la otrora candidatura de Caruso Lombardi para las elecciones en Cava, y ahora lamentablemente no le fue muy bien, y ahora me había ilusionado nuevamente con la renovación de la política, porque estuvo a punto de concretarse, pero lamentablemente no se produjo, estuvo a punto de concretarse la candidatura de Porcelito, Sí. el hijo de Jorge Porcel, por un movimiento plural que Bueno, sí. con este hombre, el señor sindicalista Peretta, Sí. de farmacéuticos, que tuvo un enfrentamiento con Feynman. Sí, ¿Vio? lo Que fue a lo fue a buscar, esperar en lo la fue a buscar. radio y lo empezó a agredir, y ahora Feynman pide su cabeza. Bueno, y Porcelito se bajó, Javier, Bueno, pero porque en esto, dijo que tenía discrepancias organizativas. Sí, Digo, no, pero lo que- mire usted, ya, lo Karen Rey, ya, Porcelito. No, se vuelve a presentar el señor Larry. bueno, él tiene una militancia, Él pero tiene, una hay militancia. que decir en su favor que Larry de Clay ya tiene una militancia. No, el otro día lo dijo, no recuerdo dónde fue que estuvo en un programa. Él dijo, bueno, que creo que fue en A Dos Voces, él dijo que su abuelo y su padre eran del peronismo, ¿no? Creo que no sé si su abuelo era irigoyenista, había dicho, el padre estuvo en la resistencia peronista, es decir, viene en una familia Sí. militante. Claro, Larry de Clay, ¿no? ¿Con quién se presenta? Con el señor Cunio. Bueno, Sí. yo no sería Bueno, en esto, partidario ahí de apoyarlo. en pero- esto hay que hacer una nota al pie con respecto a esto, en referencia a la corrupción y en referencia a lo que hablamos en el primer bloque con respecto a la dependencia del Estado. Ahí es importante recordar que las elecciones en sí mismas también son un negocio, se paga por la cantidad de votos que recibe y existe una suerte de pymes con sellos de goma, partidos que lo conocen como sello de goma, Sí. donde ponen algún figuretti, tipo Exacto. Jorge Porcel, porque después facturan y tienen un billetito. Hablando de la corrupción intrínseca y de cómo genera una dependencia económica Eso el es Estado. Claro, eso es un nivel de análisis. Ahora, Javier, una cosa es una mini pyme que se forma para recibir unos mangos del Estado si presenta candidaturas, etcétera. Y otra cosa es, ¿qué pasa si estos personajes después ingresan al Parlamento, ¿no? Bueno, entonces ahí es para preguntarse, porque forma parte, y sobre todo desde el gobierno, Javier, forma parte de un plan político, de una apuesta política, ¿no? De decir, vamos a seguir vaciando la política, vamos a seguir destruyendo todo lo que tenga que ver con una verdadera inteligencia política, ¿no? Y vamos con personajes que sean absolutamente ajenos al medio, porque supone que esto es lo que garpa. Entonces, ¿qué pasa después, Javier? Tenemos gente que apenas con suerte puede articular 3 palabras sobre tal o cual materia, y lo estamos viendo ya desde antes, Sí. Javier, porque digo, si vos me preguntás, Igual, permítame... entre Torrendel, Lugones y Karen Reinhardt, y no sé con quién me quedo. Igual en esto, ojo, porque... Tampoco la gente que está tiene una expertise muy destacada, ¿no? Es una crisis muy No, grande. igual en esto es importante identificar que hay 2 posibles críticas, una por izquierda y una por derecha. Porque la discusión por derecha no tiene que ser un abogado, universitario, esto, lo otro, que es una concepción elitista de la política en donde No estamos faltando bueno, eso. uno defiende, no sé, la presencia de Alejandro Vilca, por ejemplo, como basurero, recolector de residuos. Vilca o- tiene una historia militar. Pará que voy a eso. O la Saracho también, para poner un ejemplo, ¿no? Más allá de que pertenece a otro palo político. Y la crítica por izquierda es lo que empezamos a introducir en el primer bloque, en donde
la formación política, la formación de un partido, implica la formación de militantes con expertices determinados que puedan cumplir determinado rol dentro de un programa político. Y es donde entra lo que yo metí, justamente en el bloque pasado, esta idea de cómo algunas cuestiones van despolitizando, van dificultando la formación política de cuadros, en nuestro caso como marxista, de cuadros revolucionarios, van dificultando esa formación. Sí, tenés razón eso. Yo creo que en su momento cuando hablábamos de este tema, Javier, off the record, vos recordarás, yo te decía, bueno, claro, y de la oposición, particularmente del peronismo, rápidamente responden a esto diciendo, ellos tienen a Karen Reichert, Virginia Gallardo, bueno, pero nosotros tenemos a Jorge Tayana, tenemos a Itaí Hagman, un economista de izquierda, joven, bueno, todavía relativamente joven. Pero Javier, yo decía, los responsables del vaciamiento de la política democrática burguesa en la Argentina son los que ahora se arrogan la reserva moral de decir, frente a los outsiders, frente a los elementos circenses, los grotescos, los payasos, votá a Tayana con anteojitos y cara de serio, o a Itaí Hagman, ¿no? Bueno, esto, ¿te acordás? Itaí con caminar distinto, toda esta cuestión. Y yo decía, Itaí, caminar distinto y tropezás igual, ¿no? Mirá dónde terminás. Bueno, y los responsables del vaciamiento político, los que han llevado, los que condujeron a la Argentina, Javier, a que el gobierno de Javier Milei hoy esté presente, bueno, no tienen mucha autoridad moral y política, ¿no? Para decir nosotros somos superiores a Virginia Gallardo. Por eso esto también hay que denunciar. Es importante esta combinación, la combinación entre la importancia de un programa político y la formación política militante, y lo que introduciremos en el tercer bloque, me parece, que es cómo debe, a nuestro entender, más o menos, qué lugar debe cumplir la tribuna, la bancada obrera y socialista, como decíamos en nuestra juventud. En nuestra juventud, la bancada obrera y socialista, el tribuno del pueblo, como o sea, que decía. además en la revista de Karen Reichert, también, como era un hombre formado, también en su juventud estaba presente la bancada. Porque como decía Altamira, que decía Altamira en bicicleta en esa foto, la izquierda tiene las mejores minas, ¿te acordás? Esta es la crítica que decía el PTS, no importa. El punto es, en el tercer bloque veremos más o menos cómo pensamos y qué hizo y cómo pensamos que debe ser una tribuna obrera y socialista en el Parlamento. La pucha y criptomoneda es libertad de avanzada. Señora primera dama, amasa la billetera. La pucha, qué cosa fiera, señora ama de casta. Alta coimera, la mina es alta coimera. Alta coimera, Karina es alta coimera. Seguimos acá en el Poeta y el Diván, bloque número 3. La segunda parte del programa que dimos en llamar en su momento, que salió hace una semana, Dictadura, Democracia y Parlamentarismo Burgués. Y pensando en algo importante, nos olvidamos de Toti Iglesias, es decir, de Lagarto Flay. No, se confundió Lagarto Flay tampoco. Se confundió de delantero, claro. El Turco que tiene una consigna muy interesante. Turco García. Que tiene una consigna muy interesante. Que se llama Demos vuelta el partido. Y estuve pensando y se me ocurrió un eslogan propio para Karen Reichert. ¿Sabes cómo tiene que ser el eslogan? Hoy se va a ir pensando usted en Karen Reichert. Llename la urna. Bueno. Quizás este puede ser nuestro último programa, pero sepan que hemos disfrutado mucho esta trayectoria hasta acá. Y no habrá sido mi responsabilidad eso. Pero no, es importante. Está muy claro. Pero es muy importante lo que se lo porque lo hablamos con respecto a la izquierda, de golpear con la izquierda y toda esta consigna vacía de contenido.
bueno, es importante. Que decir malo no significa tratar de tener una formulación popular, que fue un debate yo me acuerdo, hace 20, 25 años, era un debate en torno a cómo salir de ser construir unos aparatos que parecieran un manifiesto que vos pasabas con el colectivo y no lo veías, Sí, era un gran desafío, una gran acción política. Vamos a situar, obviamente, cuál es nuestro principio de realidad frente a esto, Javier. Nosotros no estamos planteando que al ser que un partido de filas revolucionarias tiene que ser un conjunto de androides que reciten manifiestos, porque eso ha sido lo que se le ha cuestionado muchas veces. Ahora, la superación de ese anquilosamiento imaginario, discursivo, alejado de las masas, en un lenguaje que no es llano, que no es palpable, la superación de eso no puede ser el estado de cosas actual, que era un poco lo que decíamos, Javier, campañas unipersonales, ¿no? Vaciadas, a mi juicio, de sentidos programáticos, ¿no? Con ultraconsignistas, y lo que es peor, con la única apetencia que parece mover hasta ahora las ambiciones de la izquierda, que es el ingreso al Parlamento. ¿No? Un Parlamento que, como bien describimos en el programa anterior, está... el parlamentarismo está como muerto o cuasi muerto, como característica fundamental de los países microcoloniales como el nuestro en Latinoamérica. Es fundamental esto, que nos abrió una puerta, un debate que quizás ahora deberíamos profundizar, que bueno, si en la democracia como tal, el parlamentarismo está muerto o en coma dentro de un país como el nuestro, la Argentina, ¿cuánto es el valor de meter tribunos, de meter parlamentarios, diputados en esta legislatura? Y ahí entra el rol de, bueno, ¿qué hacemos? Sí, porque además, de cara a las masas en la sociedad, lo que aparece es otros más que quieren morder. Claro. ¿No? Otros más que quieren morder. Entonces, bueno, está bien, eso uno podría decir, es una acusación que históricamente también le han hecho a la izquierda, pero en este caso, Javier, como vos bien decías, estamos en una coyuntura muy aguda, de sentimientos antipolíticos en el sentido muy vulgar del término, de rechazo a esta democracia. Repasábamos, ¿no? La última vez, Javier, decíamos, bueno, cada tanto surgen estudios de ciertas consultoras de opinión que arrojan como resultado aquí en la Argentina, ¿no? Que mucha gente prefiere políticos resolutivos, pragmáticos, sobre todo para no intervenir en las grandes crisis económicas como la que estamos atravesando, y la gente dice, aunque no sea democrático, bueno, está bien, son tendencias autoritarias, pero si resuelven mis problemas, esto está consignado por muchos estudios que han hecho ciertas consultoras, que como relevamiento, te diría, Javier, psicosocial, ¿no? De cara a esta situación del vaciamiento democrático que estamos sufriendo, es un dato preocupante, grave, no porque nosotros lamentemos la agonía de la democracia burguesa, sino porque eso no está siendo capitalizado, ¿no? Por una fuerza de izquierda que efectivamente se proponga, como vos bien decís, superar a este parlamentarismo agonizante, a esta democracia burguesa vaciada, hacia otro sistema, otra construcción de la democracia. Y ahí es donde tenemos que empezar a desenvolver, creo que eso las cosas. Se requiere, sobre la base de un laburo, una constitución militante, partidaria, de cuadros políticos especializados en determinados temas, o sea, un nuevo elenco, pero un elenco revolucionario, para decirlo de alguna manera, este doble laburo en la cual el tribuno parlamentario, como bien dijo usted en el programa anterior, esta idea en la cual no sea la frutilla del postre, que no sea simplemente como un fin en sí mismo presentar proyectos, sino que sean como parte de un proceso de movilización de la clase obrera, como tenemos una experiencia nosotros, que siempre reivindicamos, que es la de Subte, a principios del siglo XXI. Puedo recordarlo. Sí. En la cual, no sé si cada tanto, los trabajadores del Subte dieron una gran lucha, venían dando desde mediados de los 90, una gran lucha para que sea reconocido como un trabajo insalubre, dado que en aquel entonces estabas 8 horas bajo tierra. Hoy están sufriendo el asbesto, se mueren de cáncer, ¿no? Y bueno, y encima reciben los rechazos, las críticas de que son vagos, quieren hacer paro, y sigue con muchos problemas, ¿no? Y en la cual se logró una movilización que tuvo Altamira y otra diputada legisladora en aquel momento, que ahora se me fue el nombre, como protagonistas, de conjugar, empalmar esta movilización existente previa por un reclamo genuino de parte de los trabajadores del subte, combinándolo con una voz que logró expresarla dentro de la legislatura en aquel momento, como Altamira y esta otra legisladora que se me fue el nombre, y logró votarla a favor. Yo no sé, no me acuerdo en ese momento. ¿Era de coalición cívica o era de ese palo? No importa. Pero el punto es este. Lo importante es ver cómo
los movimientos existentes no se han desviado hacia el parlamentarismo, pero que sí sirvan como mojones que alienten a la organización política de los trabajadores. Tocas un tema, es muy importante porque uno de los, bueno, está bien, uno de los argumentos que tiene, obviamente, su base real de la izquierda es, pero nosotros somos trabajadores, las listas están integradas por trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, claro, te nombra sindicalistas, trabajadores, ¿no? Bueno, esta diputada por la izquierda socialista que Slotauer fue, que bueno, la mostraban, ¿no? En su trabajo, en los ferroviarios, después que ella creo que es en los ferroviarios, sí, ¿no? Que después terminó su mandato y la mostraban trabajando y le han hecho notas. Está bien, pero vos fíjate, Javier, que eso sigue ligado exclusivamente a la potencia de una figura. Claramente. Es decir, vos podés demostrar, claro, nosotros no somos, ¿no? Juliana Santillán, ¿no? Esta bruta bestia de La Libertad Avanza, ¿no? Que decía que la pobreza se medía en términos, ¿no? ¿Te acordás cuando dijo que sí, a la médica del Garraham, que bueno, no, ¿cómo usted cobra tanto y la pobreza está en 300.000 pesos? Una barbaridad lo que había dicho. De una familia de 4 miembros, en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. Datos del INDEC, lo tengo acá, se lo pasé a los chicos. Nadie te hizo una emboscada, 360.000 pesos, diputada. la canasta básica total, lo estoy diciendo acá en TN para que no digan operaciones. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, a ¿puede ser eso? Yo... Parece que no, del INDEC. me parece que no 4 para con 4 personas. 360.000. No para 4 personas con no para 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una Está persona. pasando para una esa. Bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía 3 por sobrevivir. 4, 12. Igual, No 3 por contempla 4 alquiler tampoco. Es importante. Bueno, también. pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos. Está bien, la izquierda puede decir, no, nosotros tenemos trabajadores, tenemos ferroviarios, tenemos docentes, tenemos enfermeros, tenemos... Es cierto, Javier, pero estamos hablando siempre de esa potencia individual de la figura. No, pero aparte tiene otro componente, y esto el PTS lo ha hecho durante mediados de los 90, el principio del siglo XXI, con Montes como candidato. ¿te acordás? En la cual Negro Montes. hace un fetiche del trabajador Bueno, claro. presentarlo de una manera reactiva y de adaptación a la conciencia de la masa y no de elevación a la conciencia de la masa. ¿Por qué? Porque los revolucionarios, los leninistas, debemos reivindicar el concepto de revolucionario profesional, es decir, del profesional de la política. No debemos negar que nosotros consideramos que tiene que haber profesionales en la política. Por supuesto, en tracción obrera, en el marco de un partido, en el proceso de un programa político determinado y determinado horizonte de objetivos. Pero nosotros no podemos adaptarnos al prejuicio de las masas, algo que ha hecho y que la izquierda, en parte de la izquierda... Eso te iba a decir, no solo el PTS lo explotó en eso, lo mismo hace con Vilca, Claro. el Coya que proviene ahí en Jujuy, entonces está bien, saltan las identidades, está bien, el problema no es ese, no está en cuestión eso, el problema es lo que vos decís, bueno, cómo se explotan atributos personales que no representan, ¿no?, una verdadera fuerza política del colectivo trabajador o del colectivo, ¿no?, explotado, oprimido de tal o cual lugar, y que además esté en una franca perspectiva para la coordinación con otros sectores en lucha. Eso falta, Javier. Porque aparte tiene un tufillo espontaneísta. Tiene un tufillo en la cual no hay que preparar la revolución, no hay que preparar hombres y mujeres que lleven adelante, que tomen el poder. Hay un debate, absolutamente vos, militando con algún compañero, discutiendo con un compañero de alguna fábrica, en la cual te dice, no, pero yo soy obrero, no estoy preparado para gobernar. ¿Cómo yo, un obrero que tengo 3º grado, primaria, 7º grado, voy a gobernar? Entonces ahí es donde entra la discusión de la importancia de la organización, la preparación, la evaluación política. Te iba a decir, eso es parte de todo un debate, ya podríamos decir milenario. Lo primero te van a decir, pero escuchame, cayó el muro, la perestroika, no da, la gente con suerte te va a una reunión de consorcio y vos querés que el trabajo... Está bien, pero entonces con ese criterio, y eso es lo que yo digo cuando muchísima gente querida, digo amigos muy cercanos, siempre me dicen,
Bueno, pero ¿no ves que este es un fenómeno mundial? Que vos no podés responsabilizar a la izquierda por la situación de la degradación política y cultural que existe en muchos rincones del mundo, donde la gente está diezmada, derrotada, no se interesa por cambiar las cosas. Está bien, pero yo lo que digo es, pero entonces, ¿qué es lo que distingue a una fuerza de izquierda? Exactamente. Porque ¿Para si- qué necesitamos un partido? ¿Para qué necesitamos un partido? partido? ¿Para qué necesitamos? Porque eso que acaba de decir Javier es muy importante. La izquierda tiene que cumplir una función parlamentaria, política, para la reproducción del régimen existente, perfeccionando, emparchando, mejorando, o tiene que realmente presentar una perspectiva superadora con un trabajo, como vos decías, como vos bien marcabas, educativo y pedagógico. Educativo y pedagógico supone una construcción política con otra conciencia, con otra dirigencia y con otra formación. Porque acá, a esta altura, Javier, y con los balances históricos que deberíamos sacar del marxismo, la dicotomía partido de cuadro, partido de masas, debería ser sintéticamente superada. Claro. ¿no? Sintéticamente superada. Partido de cuadro, partido de masas, es lo que corresponde de conjunto a una fuerza política, como decía, que se reclama revolucionaria y que tiene en su horizonte la profesionalización en el buen sentido del término de todos y cada uno de sus militantes. Claramente. ¿no? Y hay un punto, y acá, así como uno reivindica todo el proceso con respecto a la fusión entre la movilización de que dieron los compañeros del subte en su momento y lograron las 6 horas a partir de la lucha dentro del Parlamento que dio Altamira y esta compañera, esta legisladora que no me acuerdo, reflexionando al respecto, tipo 3 de la mañana, hace un par de días, me recordé algo y que es importante hacer esta ligación. Que después de ese proceso, la izquierda dentro del sindicato del subte sufrió un retroceso. Pianelli fue cooptado, recordará que Pianelli en su momento venía del MAS, había formado el PRS con todo un gran sector que se ha venido del MAS, bueno, porque el MAS tuvo una crisis a fines de los 90, y después se fue diluyendo y terminó siendo kirchnerista, igual que Segovia del MST y un par más. Entonces hubo un retroceso otros político. casos de dirigentes sindicales también a la izquierda que han adscrito a las filas del peronismo. Uno puede entender, en términos generales, la presión social que significa las dificultades para soportar la presión de sus compañeros y sostenerse. Pero también habla de la falencia de los partidos revolucionarios, más allá de la cuestión objetiva, si querés llamarlo, de que el kirchnerismo vino como una tromba para revivar la democracia burguesa. También habla de las dificultades de las direcciones de los propios partidos para generar anticuerpos y reivindica la importancia de los revolucionarios profesionales. Vos recordarás la consigna que rezaba la izquierda sobre el kirchnerismo: vino a apagar las brasas de la Argentina. Sí. Entonces ese es el punto. El punto es donde la organización del partido es fundamental. Ahora bien, nosotros decimos, no, muchachos, entonces hay que ponerse como decía el viejo MAS, el medio de los 90. Que no sé si lo sigue haciendo. Cuando vos sos el contacto, te meten libros de 300 hojas y lo tenés que leer. Entonces supuestamente así forma cuadros el MAS. No, tampoco decimos eso. Tampoco decimos que sino que también hay que incluir otro elemento, que es el aspecto instintivo, así como hablamos nosotros de la movilización de los trabajadores del subte, que se ve en algunas cuestiones que hay que saber identificar. Yo pongo un ejemplo que me acuerdo en la época de pandemia. En la época de pandemia, en Montechicolo, en un barrio, se había armado una suerte de asamblea vecinal que ellos, para evitar que la policía controlara el barrio, ellos habían armado una suerte de comisión de salud en la cual controlaban las condiciones de salubridad a los vecinos que no tenían alimento, no tenían acceso, y iban, le hacían las compras. Habían empezado a esbozar una suerte de doble poder, en la cual dirigían esas 3-4 cuadras que era ese barrio de Montechicolo, no recuerdo cuál era ahora, habían puesto en pie un comité que resolvía las necesidades básicas de los vecinos en el marco de la cuarentena. Combinando las necesidades sanitarias con los problemas de seguridad, porque, no vamos a reabrir otra discusión sobre lo que fue la pandemia, pero recordemos, Javier, que bajo la pandemia hubo muchos casos de brutalidad policial, de represión, Sí. ¿no? Que ni que hablar en Formosa, donde gobierna el compañero Gildo Infran, y enseguida fueron a maquillar todo ahí desde el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo, decir acá no pasa nada. No, fue terrible lo que hubo en materia de persecución policial, ¿no? Más allá de que, bueno, después está todo el tema de las vacunas y toda la discusión que se puede dar sobre cómo se manejó eso, pero lo que vos traes es una experiencia de un sector, ¿no?, de trabajadores, ¿no?, que, bueno, tomaron en sus manos, ¿no?, el destino
de su seguridad y sus necesidades sanitarias. Entonces, esto es un pequeño ejemplo que debería servir como puntapié para pensar una perspectiva más Claramente, conjunta, porque ¿no? hay que entender, hay que saber, una tarea del Partido Revolucionario, a mi entender, es no solo formar los cuadros del Estado Mayor de la clase obrera, por decirlo de alguna manera, sino también saber leer estos procesos políticos que pueden ser a primera manera polémicos. Yo te pongo un ejemplo. Yo en las redes sociales, cosas del algoritmo, recibo mucho en México y en Colombia, y acá sería, polémica, que fue polémica en su momento, cómo los vecinos se organizan y apalean a los chorros. Los meten presos, bueno, polémico, polemiquísimo. Pero instintivamente, ¿cuál es el Habría que problema? dedicar un programa a esto, ¿no? Para Instintivamente, hablar que de refleja una tendencia a la autorización de resolver los problemas con sus propias manos. ¿Cuál es lo que le falta a este proceso? Un partido revolucionario que nos oriente hacia una salida de conjunto, no hacia salidas reaccionarias. Por Sí, decirlo de el alguna manera. linchamiento Far West. Claro. Es el problema que tenemos en Esa muchos es sectores, la tensión, ¿no? donde debe intervenir concretamente y no adaptarse a los discursos pseudo hippie Lo que progresistas. pasa es que tocas un tema muy sensible, que vos sabés, izquierda y seguridad. Claro. Uf, todo un tema de asignatura pendiente, de déficit enorme. Por parte Pero porque de hay miedo, es vergonzoso. No, va, ahí Yo todo recuerdo el muy tema. bien, no sé si lo comenté acá, o lo comenté en un café en una madrugada, en donde ustedes se acuerdan del gordo Mortero. Sí, vamos a decir. Ahí fue fundamental, la posición que tomó la izquierda fue lamentable. Diciendo que no lo conocían, que estaban en contra de la violencia. Y en realidad era una oportunidad para enseñarle a las masas la diferencia, que la violencia no existe en abstracto. Está la violencia del Estado y está la violencia revolucionaria. Y un hecho puntual, que era una cañita voladora, ¿cómo le decía? Una cañita pescadora. No, era un fuego. Pero es importante entender esto. Más Con el mortero, justamente. Sí. Es importante mantener esto. En donde la izquierda no debe esquivar los debates, debe meterse sobre todo en los debates más álgidos y donde más incómodo se sienta. Porque es la única manera de construir un programa y presentarse como una alternativa de poder a los trabajadores. Por lo cual creo que para eso hay que combinar, además de la voluntad política de hacerlo, una formación rigurosa y un estudio sistemático de muchos problemas. Pero como bien sabemos nosotros, es una combinación de, bueno, también hay un ensayo de error. No, está bien, pero yo no veo que se haya ensayado algo. Para decir que hay errores, primero se tiene que empezar a ensayar algo. Claro. Y después vemos si hay errores, cómo rectificar y mejorar. Pero el problema que tenemos con esto, Javier, es que no se ha iniciado ningún tipo de ensayo frente a esto. Y el tema de la seguridad sigue siendo para mí tabú, deficitario, oscuro, terrible por parte de la izquierda, porque no acierta en lo absoluto sobre eso, ¿no? En fin, habría mucho para decir y ya se nos está acabando el tiempo. No, pero yo para cerrar, después lo dejo a ustedes que digan sus palabras finales y sus axiomas de vida. No sé si después de este programa hay algunas cosas que usted dijo, no sé si vamos a volver, esperemos que sí. Volveremos y seremos millones. Escúchenme, el punto es este. El rol de una tribuna parlamentaria no es en abstracto, lo debe girar en el vacío y servir para alimentar la esperanza de que el parlamentarismo burgués existe, funciona, está vigente. Tampoco caer en el mero sindicalismo, economicismo, en la cual uno hace un fetiche de la irrupción espontánea de las masas que ocurre periódicamente. Acá lo fundamental sigue siendo, aunque parezca de manual, la construcción de un partido revolucionario que se meta, a mi entender, en los problemas más álgicos de las preocupaciones máximas, como la seguridad. Fundamental. Para lo cual, insisto, se requiere formación, estudio, sistemático. Usted me dirá, bueno, no, pero lo fundamental es estar inserto en el corazón de las masas. Sí, claro. No con el oído pegado a las masas en forma retórica, sino inserto en el corazón de las masas, con estas características, ¿no? Un estudio riguroso de la realidad en muchos aspectos que hoy la izquierda adeuda. Se nos está terminando el tiempo. Así terminamos el octavo programa, creo, del Poder del Diván, temporada 2. Acordate, para participar del sorteo de Revolución y Foquismo, pones canal.poeta.diván, aportate 1.000 pesitos, 1.000 pesitos en menos de un alfajor. Eso nos va a permitir a nosotros seguir sosteniendo esto, bla, 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 bla. Muchas gracias, Lalo Limón, Nico Rickman, Bugo Estudios y todo el elenco de El Poeta y el Diván. Chao. El Poeta y el Diván. Bienvenidos a un nuevo programa de El Poeta y el Diván, o más mayor conocido en los barrios como los Blues Brothers,
o los Chamamé Brothers. Creo que nuestro público aguarda una explicación acerca de por qué hemos salido con estos anteojos. ¿Se acuerdan que en la columna que hicimos hace una semana hablé de que lo llamo a Lalo Limón a las 2 de la mañana? Bueno, mientras pienso algunas cosas con respecto a la columna esa de Paca Paca, también pienso en los anteojos. Porque yo estoy entregado a este programa que hemos dado y llamar El Poeta de la Revolución, a la cual puedes aportar con canal.poeta.com. El Poeta de la Revolución, mire usted. ¿El Poeta de la Revolución? Sí, qué lapsus, pero bueno, yo Eso es la revolución. en gracia, me puse en el lugar de la revolución, así que... Claro, usted... Claro, porque también esto no es para que piensen que este programa tiene el mismo rating que Pergolini ahora. Un fracaso, la verdad. Mario. Sacando una vez un fracaso, la verdad, tío. No veo nada, no tengo en paz. Muy bien, bueno, hemos llegado hasta aquí, entonces... Un fracaso. No sirvió para nada. Hemos llegado hasta aquí. Aparte, sí me acuerdo de cómo organizamos el programa, no lo volví a leer. Apaguen, por favor. No. No, esto es ridículo, boludo. ¿Qué cosa? No, dale, vamos de nuevo. No es así. No es así. Vamos de nuevo. No.